servicio dominical. Oremos. Gracias, bendito Señor, por este momento de escuchar tu bendita palabra, que ella nos ayude a crecer en conocimiento, nos fortalezca, al término de esta palabra, Señor, tu palabra, seamos transformados cada día más a tu imagen y semejanza. Señor, bendice mis labios, bendice, toma control de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, salir fortalecidos. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor, dice la palabra al canto, quebranta mi corazón, ¿verdad? Vamos está ya ahí el tema de nuestra, es un tema libre, como la semana pasada nos dijo el hermano Israel Olivares que vino. Hoy son 2 temas libres porque ya en nuestro nuevo programa inicia a partir del día 1. Entonces yo pues le di seguimiento al tema que el hermano nos compartió la semana pasada, Efesios 4. Él nos trajo del 4 del 1 precisamente al 16, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar del 17 al 32, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a leerlo todos a una sola vez. Ahí está en la pantalla, lo vamos a ir leyendo, ¿verdad? Cada uno. Dice el 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a toda la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Qué hermosa la palabra, pues es la única que nos puede hacer cambiar, mis hermanos. Ustedes lo están escuchando, lo están leyendo, ¿verdad? La palabra de Dios, pues es la que nos debe de llevar a un entendimiento pleno, ¿verdad? Y a una transformación plena también, ¿verdad? Como todos sabemos ya, de acuerdo a los planes y proyectos que hemos venido comentando a lo largo de varias semanas, este es el último domingo en que nos reuniremos en este horario, a las 11 de la mañana. A partir del siguiente domingo, 1 de octubre, nuestro nuevo horario será a las 17:05 de la tarde, en donde también iniciaremos con nuevos temas, tanto para la escuela dominical como la predicación de la palabra. Hoy también, como la semana pasada, el tema de nuestra predicación estará no basado en un libro o en una epístola, sino que será en base a un tema general, o sea,
pues yo también me vi en esa disyuntiva de buscar qué temas traerles, ¿verdad? Pero bueno, pues dije, pues le voy a dar seguimiento a lo que nos trajo el hermano Olivares la semana pasada. Así que nos mencionó el hermano la semana pasada que la unidad es algo que debemos producir en nosotros los creyentes, ya que todos creemos en la obra de redención de Cristo, ¿verdad? Todos creemos en esa obra de redención, todos creemos, entonces eso es lo que nos une. En este momento nos une la obra redentora de Cristo. Y al reunirnos como un solo cuerpo, ¿verdad?, que es la iglesia, cada uno de nosotros debemos desarrollar nuestros dones, algo que ya leímos hace un momento, que ya vimos, y que contribuyan al crecimiento de la misma iglesia. Es decir, debemos de usarlos de acuerdo a nuestras capacidades para el servicio de la iglesia, que la iglesia no es de nosotros, de nadie. ¿Es de quién? De Cristo. La iglesia es de Cristo, y con el objetivo de llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios, cumpliendo con el propósito principal. También ya lo vimos hace un momento. ¿Cuál es el propósito principal del Evangelio? Llegar al cumplimiento de la obediencia de lo que quiere Dios para nosotros, que es también el día que partamos de este mundo, ¿verdad?, llegar al pleno conocimiento de Cristo como varón perfecto, como ser humano perfecto, ¿verdad? Recordemos que por un hombre fuimos caídos, y por un hombre, por Cristo, seremos levantados, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Ahorita podremos decir que yo tengo diferentes medidas de fe, podremos decir que yo pienso de diferente forma que algunos de mis hermanos, que todavía no ha llegado mi tiempo, que estoy en un proceso, que estoy en unas circunstancias donde todavía no me quiero entregar totalmente a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias atrás en nuestra vida que nos hacen todavía detenernos un poquito, ¿verdad? Pero hoy este tema de nuestra nueva vida en Cristo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo a los gentiles nos va a hacer un elocuente llamado a una nueva moralidad. Nos invita, esta carta nos invita, nos exhorta, nos apremia, dice: apúrate porque el tiempo es corto. Nos apremia a remover todo rasgo de nuestra vida pasada, ¿sí? Y eso es, desde que lo estoy estudiando, de que lo estamos viendo, de que lo estamos entendiendo, yo lo tomo primeramente para mí, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros, que removamos todo rasgo que hay todavía en nuestra vida pasada, como si fuésemos un trapo lleno de lodo, de inmundicia, que lo encontramos ahí en nuestro hogar, y que ¿qué hacemos? Inmediatamente lo lavamos, lo metemos a la lavadora, le quitamos toda la suciedad, le echamos todos los líquidos posibles para que quede tendido bajo el sol, y entonces se quede blanco, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Ese es lo que quiere el Señor. Esa es la reflexión que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Que estábamos así llenos de inmundicia, de barro, y Él al momento en que nos atrae hacia Él, nos lava totalmente y nos viste con una nueva ropa de virtudes y excelencias. Ya no debemos conducirnos como el mundo. Ya no debemos conducirnos, aunque a veces no entendemos eso. Es que yo estoy en un proceso, pero si ya tengo un tiempo de caminar y ya tengo tantos años y todavía sigo en el mundo, todavía sigo teniendo los mismos rasgos que hacía nuestra vida pasada, entonces ya vimos en el anterior enseñanza que a lo mejor el Espíritu Santo no está en nosotros. Así que dice, ya no debemos conducirnos, dice ahí Efesios 4, 17, por esto yo os digo,
Y requiero que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, ¿verdad? Que ya no andemos en la vanidad como anduvimos en mucho tiempo de nuestras mentes. Ahora somos cristianos, ¿verdad? Y se debe notar un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Pablo veía el mundo sin Cristo. Pablo veía a estos hombres que les está compartiendo ahí en Efesios, los veía en esa vida pasada todavía, y les dice: ustedes todavía están sin Cristo, ¿verdad? Y les decía todavía más: están sumidos en la ignorancia, en la degradación. ¿Por qué? Porque estamos en nuestros pecados, somos una raza caída, nuestra naturaleza es pecadora, pecaminosa, y podemos decir muchos adjetivos: somos corruptos, somos perversos, somos todavía peor, ¿verdad? Pero si ya estamos en Cristo, ya el momento Él nos lava, y nos debemos de ir despojando de todas estas cosas que hicimos en nuestra vida pasada. Pablo veía 7 rasgos terribles que caracterizaban a esa iglesia en nuestra vida pasada, y las debemos de ir tomando para nosotros. Dice ahí, dice Pablo en el versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos había y por la dureza de nuestro corazón, lo cual después que perdieron toda sensibilidad, porque llega un momento en que todas aquellas cosas que hicimos nos hacen: ya no me interesa. O sea, ¿qué pasa? Perdemos toda sensibilidad y nos entregamos a toda lascivia para cometer toda clase de ignorancia, toda clase, de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, les dice a los efesios. Ustedes no aprendieron, porque Cristo no hizo eso. ¿O aprendieron de Cristo esos? ¿Verdad que no? Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, les dice, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a su manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense de su mente. O sea, es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de nuestra mente, ¿verdad? Renuévense, por eso dice: renuévense en el espíritu de vuestra mente. O sea, nos está diciendo: arrepiéntanse de corazón, arrepiéntanse. No nomás se arrepientan de aquí para afuera, arrepiéntanse de aquí para adentro. Cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar, cambien en su corazón todo lo que hacían antes. Recuerden que lo que hacían antes estaba mal, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe para el conocimiento de Cristo. Dice uno de estos rasgos terribles que caracterizaban a nuestra propia vida: estábamos sin rumbo, andando en la vanidad de nuestra mente, una vida vacía, sin propósito y sin fruto, persiguiendo burbujas y sombras materiales sin valor espiritual, descuidando lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso que hay después de que nosotros partamos? La perla de gran precio, ¿verdad? ¿Cuál es esa perla de gran precio? La vida eterna, la salvación. ¿Cuál es esa perla? Cristo. La perla de gran precio, Cristo, porque lo vemos, ahí está, tenemos historia de Cristo. Tomemos la perla de gran precio, tomemos la vida, el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Que es la perla de gran precio, por el cual dice en una historia: vendan todo y vayan por esa perla de gran precio, dejen todo, porque no es más importante lo que hay aquí que lo que les espera el día de mañana. Primero estábamos sin rumbo, después estábamos ciegos,
¿verdad? Con una venda en los ojos, en un mundo de ficción, haciéndonos una serie haciéndonos una serie de ideas fantasiosas, ¿verdad? Como en un mundo de ficción, como esas películas que nos traen tantas cosas a nuestra vida, ¿verdad? Y nos emocionan, ¿verdad? Así estábamos nosotros, porque nos hacíamos muchas ideas, muchas ficciones. Quiero alcanzar esto, quiero alcanzar otro, pero todo eso son espejismos. Así que teníamos un entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido? Estaba en oscuras totalmente, ¿verdad? Teníamos una incapacidad natural para comprender las verdades espirituales, y al rechazar al Dios verdadero, sufríamos esa ceguera espiritual que nos llevaba y nos llevaría tarde que temprano a un juicio divino. Porque todo lo que hagamos en esta vida, un día va a ser revelado, un día será sacado a la luz. Y entonces, ¿por qué, si un día te compartimos a Cristo, por qué te dijimos obedece? ¿Por qué te dijimos quita tu rebeldía? ¿Por qué te dijo la palabra de Dios haz esto y no lo hiciste? Es que ya no va a haber pretextos, ya no va a haber formas de defendernos, porque ya estaremos en el mundo espiritual. ¿Estamos con Cristo o estamos sin Él? Nada más, ahí no hay más, ¿verdad? Dice, sin rumbo, estábamos ciegos en un mundo entenebrecido, en tinieblas, en la oscuridad total, pero también éramos impíos. ¿Qué es que somos impíos? Somos pecadores por naturaleza. Y si somos pecadores, ¿verdad? Estamos excluidos de la presencia de Dios. Por ese simple hecho, desde que nacemos, si la bebecita que está ahorita acompañándonos hace un rato, ella ha nacido así, ya con un pecado, y si el día de mañana que ya tenga entendimiento no se acerca a la palabra, lo mismo, ¿verdad? Ella ahorita puede ser que todavía no entienda, pero va a llegar un momento en que entienda, su mamá ya entiende, y nosotros con mayor razón ya entendemos, ¿verdad? Pero si no obedecemos, un día estaremos en ese juicio eterno, ¿verdad? Por eso es la palabra la que nos manda, no es el que está aquí arriba compartiéndonos la palabra, es la palabra de Dios la que nos debe animar a cambiar nuestra forma de vida, ¿verdad? Para comprender las verdades espirituales. Y al rechazar, tenemos esa ceguera. Entonces, llevamos 3 impíos, excluidos de la presencia de Dios por la ignorancia que teníamos en nuestra vida pasada, debido también a que nuestro corazón estaba ¿qué? Endurecido. ¿Sí? Tenemos un corazón endurecido desde nuestro nacimiento hasta que el Señor, como dice la alabanza, quebranta mi corazón, convierte mi corazón en un corazón de carne sensible a tu palabra, porque si no lo hacemos, nuestro corazón se va volviendo cada día más duro, más de piedra, como lo hizo al faraón cuando el Señor le dijo, libéralos, dile a Moisés, dile al faraón que haga esto, dile al faraón, si no le vamos a mandar otra plaga, y nos manda señales y nosotros no. El faraón llegó un momento en que quiso dejarlos ir, pero después se endureció más, los persiguió. ¿Y qué pasó? Ustedes ya saben la historia. Y al haber rechazado la luz de la vida, la luz de Dios en la creación y en nuestra conciencia, nos hemos volcado a toda clase de idolatría, alejándonos cada día más y más de la presencia de Dios. ¿Por qué? Al endurecernos nosotros, la maldad se va apropiando de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro andar espiritual, nuestra presencia con Dios se va alejando y dice, bueno, yo te dejo, te doy la libertad para que tu conciencia hagas. Tú ya conoces, pero si no lo quieres obedecer, pues entonces me alejo, y entonces entre más nos alejemos de Dios, la maldad se va apropiando de nosotros.
Otro de los rasgos es que somos impúdicos. Dice el versículo 19, por lo cual después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nos volvimos impúdicos, ya no nos interesaba. Hemos perdido toda sensibilidad cuando hacemos algo incorrecto por primera vez. Pero después, como nadie nos dijo nada, pasó desapercibida y entonces la volvemos a hacer. Porque somos repetitivos, caemos, hasta que llega un momento en que ya no nos interesa que nos vean, que nos descubran, que nos digan, ya no me interesa. Aunque a veces hay sentimientos de dolor, pero cuando viene esa repetición de aquello que hemos hecho impuro, nuestro interior se hace menos fuerte y perdemos toda sensibilidad para cometer ávidamente. O sea, ya las buscamos, primeramente vienen, después nosotros las buscamos ávidamente, con un gran deseo de hacerlas, ¿verdad? Toda clase de impurezas. Después, mas nosotros habéis aprendido de Cristo, así que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en la Biblia. Nos hacemos sordos conscientemente a muchas de las viles formas de conducta. El pecado capital en el mundo gentil. ¿Cuál es de los mayores pecados capitales en el mundo? ¿Cuál es? La inmoralidad. Vemos en las redes sociales todo lo que, cómo ha crecido la inmoralidad de todos los aspectos, principalmente la sexualidad, que ahora ya lo vemos, se está extendiendo a nuestros niños, a nuestros jovencitos, a los hombres, a los varones, siendo personas bien preparadas, siendo personas que tienen una familia, sin embargo no les interesa caer en las inmoralidades sexuales, ¿verdad? La historia cuenta una vergonzosa perversión en estos tiempos, los mismos que caracterizaban el mundo gentil de este tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Ayer alguien me decía, estamos ya en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así era, pero ya no estamos muy alejados en estos tiempos de lo que sucede, ¿verdad? Lo mismo que caracterizaba aquellos tiempos, hoy lo tenemos muy cerca. Aunque nosotros somos una ciudad pequeña, todo sale a la luz por medio de las redes sociales. En una ciudad grande, pues ya ni se diga, hay muchas cosas ocultas, hay un mundo de día y hay un mundo de noche, donde mucha gente hace cuestiones completamente incorrectas ante los ojos de Dios, ¿verdad? Indecencia, toda clase de pecados se cometen, como les dije, en el día, dedicados a una actividad o negocio de mucha lascivia, ¿verdad? Ya no solamente antes veíamos jovencitas de 16, 17, 18, 20 años, ahora vemos a niños en esos lugares de negocios con niños en las grandes ciudades, ¿verdad? Entonces Dios se apiade de este mundo, ¿verdad? Ahora otro de los rasgos es que este mundo es insaciable, con avidez, nunca quedan satisfechos, nunca tienen suficiente. Este pecado crea un enorme apetito porque cada día quieren más y más y más y más, ¿verdad? Y no se sacían con nada. Dice el versículo 20, nosotros eso no lo hemos aprendido de Cristo. Y si en verdad le hemos creído, hemos oído su palabra y estamos siendo enseñados, si en verdad hemos oído en Él y le hemos creído y aceptado al Señor como nuestro Salvador, busquémoslo a Él nos va a enseñar la verdad y Él es la verdad. El nombre de Jesús nos lleva a su vida sin mancha en este mundo donde caminó junto a gentiles sin tacha. Sí, Él estuvo sometido a grandes tentaciones,
Sin embargo, soportó como un varón perfecto toda esa podredumbre que le fue ofrecida. Y nosotros, bueno, pues nosotros tenemos que soportar todo eso y resistir, ¿sí? Sabiendo que a quien estamos ofendiendo muchas veces no es a nuestros familiares cercanos, sino a Cristo, ¿verdad? A quien estamos ofendiendo, porque si ya conocemos todo lo que el Señor hizo por nosotros, no lo escondamos, no hagamos cosas incorrectas que hagan ver mal nuestra cristiandad. Despojémonos del viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado por los deseos engañosos y malvados que nos prometen placer, pero que después de consumados son frustrantes y repelentes, ¿verdad? Porque nos queda una sensación de dolor, una sensación de frustración, pero ya lo hicimos. Y pasa un tiempo y volvemos a caer, porque así es, ¿verdad? Así que no caigamos en esas cosas. Dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Ya vimos qué quiere decir, ¿verdad? Hagamos un giro total de nuestra manera de pensar y vistámonos del nuevo hombre que ha sido creado según a la semejanza de Dios. En el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablemos siempre la verdad, ¿verdad? Revístanse de la verdad. Incluye en cualquier ámbito familiar, social, laboral, espiritual, en todo. Dice, despojémonos de todo mentira, ¿verdad? Y que en todo siempre hagamos y digamos la verdad, ¿verdad? No traicionemos la confianza que Dios ha depositado, ¿verdad?, en nosotros. Hagamos nuestras declaraciones de impuestos correctas, hasta en eso nos habla bien, ¿verdad? La cual desechando, porque somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? En nuestras declaraciones de impuestos, en muchas otras cosas en que en otros tiempos era muy común llevarlas a cabo, ¿verdad? Hacíamos cosas incorrectas y para nosotros era normal, ¿verdad? La palabra de cristiano debe de ser totalmente confiable, que nuestro sí debe de ser un sí. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y que sea un sí confiable, o que diga no y que sea confiable, ¿verdad? Y cuando, sobre todo, cuando es esa promesa en la iglesia con algún miembro de nuestra iglesia, ¿verdad? Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Enojaos, pero no debemos de pecar. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad? El enojo sobre algo malo puede ser justo, pero cuando es por otras situaciones como los celos, los resentimientos pasados, los deseos de venganza, las envidias o odios personales, no son correctos. Es fácil enojarse y hasta encolerizarnos, pero cuando la ocasión es justa y el propósito recto, no lo debemos de hacer, sino que debemos de llevarlo en confesión y dejarlo de inmediato. Todo lo que rompa la comunión con Dios o con nuestra familia, debemos de ser inmediatamente rectificados, ¿verdad? Versículo 27, que dice, no demos lugar al enemigo de Dios, que Él asiente su base en nosotros, en nuestro alrededor, que al cabo allá se muestra de una forma, pero aquí en su casa vivo yo, porque aquí Él es el que hace todas las cosas incorrectas. Dice el estudio, no dejemos que el enemigo de Dios asiente
su base de operaciones en nuestro corazón. No dejemos que el enemigo asiente su base de operaciones en nuestro hogar, sino que lo desechemos, no demos lugar a que él esté ahí cerca de nosotros, ¿verdad? Y nosotros mismos a veces le ayudamos deliberadamente. Estos pecados mencionan la malicia, la ira, la envidia y el odio. Desacreditan nuestro testimonio cristiano y hacen tropezar a muchos que se acercan a nosotros, a muchos que nos conocen, a los vecinos, a muchos que dicen, mira, antes hacía esto y ahora ya se volvió cristiano, pero mira nada más, se anda en lo mismo, sigue igual. Eso perjudica nuestro testimonio y nos perjudican a nosotros mismos espiritualmente y físicamente, porque guardamos esos rencores y ahí los tenemos como raíces agarrados y no los queremos soltar. Ya soltemos todo eso que traemos en nuestra vida pasada y que eso ya sea una nueva forma de vida. Quitemos todos esos odios, esos rencores y que busquemos la paz, busquemos el reconciliarnos con nuestra familia, ¿verdad? Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En este versículo, Pablo pone su atención en otras conductas como el robar. Ya no robe más, sino trabaje con honestidad para que pueda compartir con el que padece necesidad. ¿Cómo a veces vamos a estar haciendo compartir si algo que no fue bien ganado, algo que fue ilícito? Por eso a veces no lo podemos compartir y a veces lo hacemos, pero no fue bien ganado. Entonces, para que Dios, que conoce nuestro corazón, ¿sí?, Él nos bendiga y que lo que compartamos sea de bendición también para que aquellos a quienes les compartamos y con aquellos sobre todo que padecen necesidad. El robar considera una amplia gama o formas de hacer, desde grandes hurtos, no solamente pequeños, hasta pequeños. No pagar deudas, fraudes, falsificar cuentas de gastos, hasta el uso de falsas pesas y medidas. El hecho de que Pablo nos deje estas instrucciones no quiere decir que el cristiano sea impecable, no quiere decir que nosotros ya somos perfectos, ¿verdad? Ya que nuestra vieja, malvada y egoísta naturaleza está viva y solo el gran poder de la gracia de Dios nos puede transformar cuando tenemos plena convicción de ese pecado que mora en nosotros, reconociendo, ¿verdad?, quién mora en nosotros y que Él busca en nosotros la santidad. Si ya estamos caminando en un camino de santidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces esa es la exhortación que Pablo nos está haciendo constantemente. En el versículo 29, ahí lo tenemos: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ¿verdad?, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Se refiere a aquella conversación sucia y sugerente que sugiere maldad, doble sentido, cualquier conversación frívola, vacía, cualquier conversación indigna que no edifica, que nos crea que nos ríamos de un chiste de doble sentido. ¿Es bueno? ¿Traerá bueno eso que estemos compartiendo imágenes que nos traen ninguna edificación? Cada uno de nosotros tenemos que analizar toda nuestra vida, cómo está transcurriendo, porque nosotros ya no somos bebés espirituales, somos ya creyentes que ya estamos caminando desde hace un buen tiempo en la palabra de Dios, mis hermanos. Dice el versículo 30,
¿Qué pasa cuando no queremos entender? Contristamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. No entristezcamos, eso quiere decir no contristéis, aunque todos los versículos anteriores también lo entristecen, y en un sentido muy amplio podríamos decir que debemos abstenernos de todo lo que lo entristece al Espíritu Santo, porque ya dijimos un momento antes cómo obra el Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Dejemos lo que more en nosotros y que Él nos guíe. Entonces abstengámonos de que si Él mora en nosotros lo entristezcamos. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso, seguimos siendo rebeldes, seguimos siendo desobedientes, seguimos no ayudando a que Él nos está guiando. Hoy es día de reunión, hoy es día de oración. Levantémonos, oremos, levantémonos, leamos la palabra, ¿verdad? Y abstengámonos de todas las cosas que diariamente hacemos en maldad. Y lo que tenemos que hacer es diariamente, si hicimos algo incorrecto, llegar a nuestro hogar y en lo más sagrado de nuestro aposento, pedir perdón. Y entonces nuevamente de esa forma el Espíritu Santo también se ve reflejado en nosotros, que realmente estoy arrepentido de que hoy no fue un buen día para mí, que hoy no ha sido, no pude compartir, no pude hablar. Hoy me dijeron que yo ando en esto y hago en lo otro, pero no lo hago. Estoy totalmente alejado de la palabra. Los últimos versículos, mis hermanos: todos los pecados de la ira y de nuestra lengua definitivamente deben de ser quitados, ¿verdad? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, lenguaje insultante, malicia. ¿Qué es la malicia? Desear mal sobre otros, en lugar de decirle Dios te bendiga, Dios te ayude, Señor, ayuda a esta persona. A veces decimos, ojalá y te vaya mal, porque todo lo que me hiciste mal, ya. No paguemos mal por mal, sino paguemos la maldad con el bien de nosotros, y que eso sea el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Ya lo hemos escuchado de otras formas, de otras maneras, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. Y a su vez debemos cambiarlos, toda esa maldad, por benignidad, por ternura, por perdón, por misericordia, ¿verdad? Sabemos que diariamente tenemos una lucha porque estamos en el mundo, recordando que el mundo es nuestro hogar, andamos en él todos los días, pero ya no somos del mundo, hermanos, ya somos nosotros ciudadanos de un mundo espiritual, que el día que partamos, sea mañana o sea dentro de 50 años, estaremos ahí. Pero todo depende de nuestro actuar, de nuestro caminar, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de llevar a cabo y obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Los primeros fueron vicios naturales del ser humano. Los segundos, virtudes sobrenaturales otorgadas solo por el Espíritu Santo. Los primeros, amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, son vicios naturales del ser humano. Los segundos son virtudes sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? La benignidad, la ternura, perdón, misericordia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todas estas son otorgadas por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos reflejar al Espíritu Santo que mora en nosotros, no podemos estar haciendo todas estas cosas, mis hermanos. El más grande ejemplo de uno que perdona es Dios mismo, y la base de su perdón es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque Dios mandó a su Hijo, no importándole por quién iba a morir. ¿Nosotros merecíamos el perdón?
¿Nosotros teníamos alguna característica para que Él nos perdonara? ¿Nosotros necesitábamos ese perdón? Sí, ¿verdad? Pero el que reconoce tiene que cambiar. Si no reconocemos, entonces quiere decir estamos en el mundo. Así que la cruz del Calvario, la obra de redención, debe de ser nuestro mayor ejemplo de perdón, ¿verdad? De lo que Dios hizo por nosotros, ¿sí? Nosotros somos los más indignos objetos de este perdón. Nosotros no merecíamos ese perdón, pero en Cristo encontramos una base justa en la que nos puede perdonar. Él nos limpió, ya lo dije hace un momento. Nosotros éramos como un trapo de inmundo, lleno de maldad, lleno de lodo, lleno de impurezas, pero vino Cristo y nos cambió y nos limpió, nos cambió su ropa blanca, y nos quitó la indigna y se la puso Él y la llevó a la cruz para que fuéramos perdonados. Ese es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Esa es la base de todo. Por cuanto nos perdonó una deuda pequeña, no, nos perdonó una deuda multimillonaria, porque nosotros no podíamos pagar con nada que nos salvara. No la podíamos pagar porque estábamos totalmente llenos de maldad. Así que cuando Dios nos mande a perdonar, hagámoslo. Cuando nos deben una miseria, a veces, ¿cuánto nos puede deber la gente? A veces es una miseria, pero sin embargo nosotros no los perdonamos por algo que hicieron incorrectamente, perdón. Pero Él nos ha perdonado una deuda multimillonaria. Vayamos a Mateo 18. Mateo 18, 23 al 28. 18 del 23 al 28. Ahí está. Leámoslo todos, por favor, hermanos. Es una historia muy hermosa y es la mejor muestra de el perdón de Dios. Dice, leámoslo todos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Amén. Ahí vemos nosotros, hermanos. Ese es el reflejo de lo que a veces nosotros somos. El Señor nos ha perdonado, dice ahí 10,000 talentos, que en la moneda de aquel entonces era una cantidad que no la podía cubrir nadie, como una deuda multimillonaria. Y aquel otro siervo le debía apenas 100 denarios, que era lo de varias horas de trabajo, varios días de trabajo, y no se lo perdonó y lo echó a la cárcel. Así que ahí está la historia. Por eso la misma palabra de Dios nos debe de ayudar a fortalecer, a conocer, a crecer en el perdón de Dios y en la misericordia, mis hermanos. Lo mejor muestra del perdón es que por amor Cristo murió por cada uno de nosotros los que hemos creído, mis hermanos. No dejemos esto en plato roto.
y que la palabra de Dios sea nuestra fortaleza en todo momento. Mis hermanos, gracias a Dios por su bendita palabra. Gracias a Dios porque nos permite poder estudiarla y entenderla, y que el Señor obre en cada corazón de nosotros. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Gracias, bendito Señor, por tu bendita palabra. Señor, gracias porque tú eres el que llevaste todos nuestros pecados a la cruz, Señor. Nos has, Señor, limpiado de toda nuestra maldad, Señor. Y, Señor, aquí estamos, Señor, agradecidos. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestro corazón Señor, para poder seguir siendo obedientes a tu palabra. Desecha de nosotros toda malicia, toda amargura, toda maledicencia, Señor, y ayúdanos, Señor, a crecer en la santidad, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.